Hoy quiero contarte algo que nació de una incomodidad, no de una tendencia, no de un algoritmo, no de lo que estaba de moda en las capacitaciones, de una incomodidad. Hace algunos años asistí a una actualización para entrenadores donde presentaron el uso de elementos para automasaje y liberación miofacial. Foam roller, pelotas, stick, lo demostraron, dijeron que funcionaba. Y funcionaba, eso no lo dudé. Lo que me quedó dando vueltas fue otra cosa. Nadie explicó por qué. Nadie dijo qué estaba pasando en el tejido. Nadie dijo en qué casos no funcionaba. Nadie dijo dónde terminaba el territorio del entrenador y dónde empezaba el del rehabilitador. Para mí, eso no es suficiente. Me fui a investigar, no a buscar rutinas, a atender el mecanismo. ¿Qué le pasa al tejido cuando aplicas presión sostenida? ¿Qué respuesta tiene el sistema nervioso? ¿Qué rol tiene la fascia en la transmisión de tensión y en la percepción del movimiento? ¿Por qué algunos casos responden de inmediato y otros necesitan tiempo? ¿Y cuándo esto deja de ser territorio del entrenamiento? De esa investigación y de años de aplicación sostenida, primero en mí y después en todo mi alumnado, nació lo que te voy a mostrar hoy. Lo llamé colio lucti pila. 3 palabras en latín. Colio, enrollar, envolver. La fascia es una red continua que envuelve cada estructura del cuerpo. No hay músculo sin fascia. No hay movimiento sin que ella participe. Lucti, lucha, tensión, resistencia. El protocolo trabaja exactamente eso, la tensión acumulada, el tejido que perdió su capacidad de deslizamiento, el punto que concentra carga, porque el sistema lo eligió como compensación. Pila, bola, esfera, es el elemento simple, concreto, accesible. Este video no es un tutorial de automasaje, es un argumento sobre por qué el entrenador de hoy necesita saber esto, sobre por qué los resultados que yo he visto en la práctica tienen un respaldo fisiológico concreto y sobre por qué esto no es magia ni moda. Si sos entrenador, lo que vas a ver acá te interpela directamente en tu rol. Si sos alumno o persona que entrena, lo que vas a ver acá te explica por qué tu cuerpo responde, cómo responde y qué podés hacer al respecto. Empecemos. Quiero que pensemos juntos en algo que parece obvio, pero que en la práctica del entrenamiento casi nadie está atendiendo como corresponde. El ser humano de este siglo es sedentario, pero no porque sea vago, porque el mundo en el que vive está diseñado para que se mueva lo menos posible. Trabajamos sentados, nos trasladamos sentados, descansamos acostados mirando una pantalla. Las actividades de la vida diaria que antes requerían movimiento real, hoy están automatizadas, digitalizadas, simplificadas. El cuerpo humano evolucionó millones de años para moverse, cargar, trepar, traccionar, empujar. Y en el último siglo le hemos quitado todo esto. El resultado no es solo falta de condición física, es un sistema que se reorganiza en torno a los patrones repetitivos de baja variabilidad. Siempre las mismas posiciones, siempre los mismos ángulos, siempre las mismas cadenas musculares activas y las mismas inhibidas. Eso genera compensaciones sistemáticas predecibles, casi universales en la población que hoy llega a entrenar. Un hombro que migra hacia adelante porque el pectoral menor lleva años acortado, el serrato anterior deja de hacer su trabajo, una rodilla que carga mal porque el cuádriceps está tenso, el glúteo no se activa con eficiencia y el pie perdió movilidad, una espalda baja que duele porque los isquiosurales traccionan la pelvis en retroversión y el psoas lleva horas en acortamiento adaptativo cada día por las horas silla. No son patologías, son adaptaciones. El cuerpo hizo lo que pudo con lo que tuvo. Pero acá viene lo que el entrenador de hoy tiene que entender y que el entrenador de hace 4 décadas atrás no necesitaba entender de la misma manera. Hace 4 décadas atrás, la persona que llegaba a entrenar era mayoritariamente joven, con un historial de movimiento real detrás, con un sistema que había sido exigido de formas variadas durante la infancia y la adolescencia, con compensaciones menores o inexistentes. Hoy esa misma franja etaria, joven,
llega con problemas que antes eran exclusivos de adultos mayores: cervicalgias en adolescentes, dolor lumbar en jóvenes de 20 años, rodillas comprometidas en personas que nunca hicieron deporte de impacto, hombros con restricción de movilidad en personas de 30. Y al mismo tiempo tenemos adultos mayores entrenando, lo cual es una excelente noticia, pero que implica historiales de compensación de décadas que el sistema absorbió, organizó y ahora presenta como limitación de movimiento, dolor crónico de baja intensidad o simplemente cosas de la edad que nadie revisó con criterio. El entrenador de hoy recibe todo eso, todas las edades, todos los historiales, todos los contextos. Y si diseña un plan de entrenamiento sin entender primero que el cuerpo de ese alumno está haciendo para compensar lo que no puede hacer bien, ese plan va a trabajar sobre una base comprometida, va a reforzar los desequilibrios existentes, va a sumar carga sobre tejido que ya está en tensión. No porque el entrenador sea negligente, sino porque nadie le enseñó a mirar eso primero. Eso es lo que cambia con este protocolo. Quiero ser muy clara antes de entrar en este tema. Lo que voy a decir no es una crítica al sistema de salud ni a los profesionales que trabajan en él. Es una descripción de una realidad estructural que tiene consecuencias directas en las personas que entrenamos. Cuando alguien llega al kinesiólogo o al fisioterapeuta con un dolor de hombro, de rodilla o de espalda baja por compensaciones crónicas derivadas del sedentarismo y los patrones repetitivos de los que hablamos recién, lo que el sistema puede ofrecerle en la mayoría de los casos son entre 8 y 10 sesiones cubiertas por obra social o prepaga. En 8 o 10 sesiones para un problema que se instaló en años. El terapeuta hace lo que puede en ese tiempo y el paciente vuelve a su vida cotidiana, vuelve a los mismos patrones, vuelve al mismo contexto que generó el problema. Y en semanas o meses el síntoma regresa. Esto no es un fracaso del terapeuta, es una limitación del modelo. El seguimiento continuo que estas compensaciones requieren para resolverse de verdad, no para calmarse sino para resolverse, lleva tiempo. Tiempo funcional al tiempo que ese desequilibrio lleva instalado en el sistema. Y ese tiempo no lo cubre ninguna asistencia social, porque nadie puede ni debe pagar honorarios de rehabilitación durante meses por algo que no es una patología aguda, con lo cual la persona queda en un lugar incómodo. El sistema de salud atiende pero no lo resuelve, y el seguimiento que necesita no tiene un espacio formal donde ocurra. Ese espacio existe, se llama entrenamiento. El entrenador que sabe leer compensaciones, que tiene herramientas para trabajarlas antes de entrenar y que entiende cuando un caso supera su competencia y necesita derivación, ese entrenador no está reemplazando al kinesiólogo ni al fisioterapeuta. Está haciendo algo que el sistema de salud no puede hacer por una cuestión de tiempo, frecuencia y costo. El acompañamiento cotidiano y continuo que el cuerpo necesita para reorganizarse. Y al mismo tiempo está despejando el trabajo del rehabilitador, porque los casos que llegan a la consulta especializada llegan con menor carga acumulada, con mayor conciencia corporal, con un historial de movimiento que el protocolo fue construyendo sesión a sesión. Eso es complementariedad real, no competencia. Vamos a hablar de las herramientas sin marketing, sin misticismo, sin promesas que el tejido no puede cumplir. Estos elementos existen hace más de una década en el mundo del entrenamiento. Aparecen en capacitaciones, en redes, en gimnasios. Y en la mayoría de los casos se usan mal. Se usan sin criterio o directamente no se usan porque nadie explicó bien para qué sirven. El foam roller es un cilindro de espuma de densidad variable. Su superficie puede ser lisa o con relieves. Trabaja por compresión y rodamiento sobre masas musculares amplias. Es el elemento de mayor superficie de contacto de los tres, lo que significa que distribuye la presión en una zona extensa y permite un trabajo global sobre la cadena. Lo que hace:
Moviliza el tejido facial superficial y profundo. Mejora el deslizamiento entre planos tisulares, estimula mecanorreceptores que modulan el tono muscular por vía refleja y prepara la musculatura para el trabajo que viene. Lo que no hace: no rompe adherencias profundas, no reemplaza el trabajo manual de un terapeuta, no corrige estructuras, no trata patologías. El stick es una barra rígida con rodillos móviles. Da precisión, permite trabajar zonas de menor superficie con mayor control de presión y del ángulo. Es especialmente útil en musculatura de la pierna donde necesitas localizar sin perder el control. Lo que hace: presión focalizada con desplazamiento controlado. Acceso a zonas donde el foam roller no tiene la precisión necesaria. Trabajo sobre el vientre muscular con retroalimentación directa de las manos del entrenador o del propio alumno. Lo que no hace: no tiene la profundidad de acción de la pelota lacrosse en puntos gatillos específicos. No reemplaza el foam en el trabajo de superficies amplias. Las pelotas. Dos tipos con funciones distintas. La pelota con textura, con relieves para el trabajo en el pie. No se pisa, se sostiene el pie y se le aplica el masaje con la mano, recorriendo talón, empeine y la superficie plantar completa. La textura estimula los mecanorreceptores superficiales de una zona con densidad receptora extraordinaria. Es la base de la cadena y se trabaja primero. La pelota lacrosse para el trabajo en profundidad. Menor superficie de contacto, mayor concentración de presión. Es el elemento para los puntos gatillo, para el glúteo profundo, para la zona escapular. Busca el punto, sostiene la presión, espera la respuesta del tejido. Estos tres elementos juntos cubren un espectro completo de trabajo, de superficial a profundo, de global a focalizado, de menor a mayor precisión. Esa complementariedad no es casual, es el fundamento sobre el que está construido el protocolo. Y antes de mostrar el protocolo, una regla que no tiene excepción y que cualquier entrenador que use estos elementos tiene que tener incorporada como un reflejo. Los elementos no se pasan por huecos, cavidades, zona lumbar directa ni zona cervical. El hueco popliteo, la fosa cubital, la región cervical posterior, la columna lumbar. Nunca. No es precaución excesiva, es anatomía básica. Esas zonas concentran estructuras vasculares nerviosas y articulares que no toleran presión compresiva directa con estos elementos. Si esto no está claro, el protocolo no empieza. Ahora sí, el protocolo. El protocolo tiene una lógica de recorrido, no es aleatorio. Sigue la cadena posterior del cuerpo de distal a proximal, esto es, desde los pies a la columna. Respeta jerarquías de profundidad tisular y usa cada elemento según lo que ese elemento puede hacer y lo que no puede hacer. Eso es lo primero que un entrenador tiene que entender. La herramienta no es el protocolo. El criterio de uso es el protocolo. Empezamos en el pie, no pisando la pelota, como se ve habitualmente. Yo trabajo con una pelota con textura, con relieves y la aplico con la mano. Sostengo el pie y recorro el talón, empeine y la superficie plantar completa con suavidad y control. ¿Por qué importa esto? La planta del pie concentra una densidad de mecanorreceptores extraordinaria. Es una de las zonas del cuerpo con mayor capacidad de informar al sistema nervioso central sobre posición, presión y movimiento. Cuando esa información está distorsionada por tensión facial acumulada, por calzado, por sedentarismo, el sistema va a compensar más arriba, siempre. La textura de la pelota no es un detalle estético. Estimula los receptores mecánicos superficiales de la piel y del tejido subcutáneo. Activa aferencias que modulan el tono por vía refleja. No estamos solo trabajando tejido, estamos hablándole al sistema nervioso. De ahí subimos a la cara posterior de la pierna. Stick para mayor precisión sobre el vientre muscular. Foam roller con un trabajo de rodamiento lento incorporando rotaciones internas y externas desde la cadera. Esas rotaciones no son decorativas.
Cuando rotás la cadena mientras aplicás presión sobre el tejido de la pierna, estás variando el ángulo de tensión de las fibras musculares y faciales bajo el elemento. Estás accediendo a distintos planos de la misma estructura. Un músculo no es unidireccional y su fascia tampoco. Trabajarlo solo en un plano es trabajarlo parcialmente. Pasado del hueco popliteo, foam en la cara posterior del muslo. Mismo criterio. Desplazamiento lento, rotaciones internas y externas desde la cadera. Los isquios urales son probablemente la zona más frecuentemente comprometida en la población que entrena y en la que no entrena. Sedentarismo prolongado en flexión de cadera acorta y tensiona esa cadena de forma sistemática. El trabajo acá no es elongar en el sentido clásico. Es restaurar la capacidad de deslizamiento del tejido, reducir la tensión mecánica acumulada y mejorar la tolerancia al estiramiento por vía neurológica. Llegamos al glúteo profundo. Acá la secuencia refleja un principio central del protocolo. Se va de profundo a superficial, de menor superficie de contacto a mayor superficie de contacto. Primero la pelota lacrosse. Busco puntos que disparen dolor referido. Esa sensación característica que el alumno reconoce inmediatamente como ese es el punto. Presión sostenida, respiración, esperar a que el sistema ceda. ¿Qué está pasando fisiológicamente? El piramidal es un músculo profundo que cuando está en hipertonía puede comprimir el nervio ciático en su trayecto. Esa compresión genera síntomas que frecuentemente se confunden con patología lumbar. La presión sostenida sobre el punto gatillo activa mecanismos de inhibición mediados por los órganos tendinosos de Golgi. El tejido responde cediendo tono. Ese es el objetivo. Luego del trabajo con pelota paso al foam roller. Mayor superficie, menor intensidad de presión, rodamiento sobre la zona glútea completa. De profundo a superficial, de focalizado a global. Primero liberas la restricción específica, después integras el tejido circundante. Continuamos con todos los puntos que existen entre la cara medial de la escápula y la columna, los redondos y el supraespinoso. Esta zona acumula tensión crónica en prácticamente toda la población adulta que trabaja en posiciones sostenidas con los brazos hacia adelante. Pelota lacrosse para trabajar puntual en los puntos de mayor densidad, presión, respiración, espera. El entrenador aprende a leer la respuesta del alumno. No todos los puntos son iguales. No todos requieren el mismo tiempo ni la misma presión. Foam transversal y longitudinal al tronco. Dos orientaciones porque la musculatura del tronco tiene dos orientaciones funcionales principales. El trabajo transversal moviliza la fascia tóracolumbar en sentido perpendicular a las fibras de los erectores. El longitudinal acompaña el recorrido de esas fibras. Ambos son necesarios, ninguno reemplaza al otro. Cerramos el recorrido con la cara anterior del muslo. Stick o foam, con rotaciones internas y externas de cadera, igual que en la cara posterior. El cuádriceps en una población con predominio de sedentarismo está frecuentemente en acortamiento adaptativo. Eso tracciona la rótula, modifica la mecánica de la rodilla y genera patrones de carga que se expresan como dolor anterior de rodilla o simplemente como limitación en la profundidad del squat. Trabajar esta zona antes de entrenar no es un lujo, es preparar el sistema para que el movimiento que sigue sea eficiente y no lesivo. El resultado de este recorrido no es relajación, es organización. El sistema nervioso recibe información de calidad desde el tejido. Las restricciones mecánicas que modificaban los patrones de movimiento están reducidas. El alumno entra al entrenamiento con un cuerpo que puede moverse mejor que 10 minutos antes. Eso es lo que busca el protocolo. Nada más, nada menos. Y cuando un caso no responde a esto, cuando la limitación persiste o el dolor se intensifica, esa es la señal. Este caso necesita la atención de un profesional especializado en rehabilitación. El protocolo también sirve para eso, para distinguir lo que el entrenamiento puede resolver de lo que no puede resolver. Esa distinción es parte del criterio del entrenador del siglo XXI.
Quiero cerrar con algo que no es una conclusión académica, es una posición. El entrenador que necesita el siglo XXI no es el entrenador que tiene más certificaciones colgadas en la pared. Es el que entiende el cuerpo que tiene enfrente. El que sabe leer lo que ese cuerpo está haciendo para compensar lo que no puede hacer bien. El que diseña el entrenamiento después de atender eso, no antes. Durante décadas, el entrenamiento se pensó como la suma de cargas sobre un cuerpo sano. Hoy el cuerpo que llega a entrenar no siempre es ese cuerpo. Y eso no es un problema. Es una realidad que el entrenador tiene que estar a la altura de atender. Ayornarse no es seguir tendencias. Es tener las herramientas para responder a lo que la población real presenta. Y la población real de hoy presenta compensaciones crónicas, historiales de sedentarismo, tejido que perdió su capacidad de moverse bien antes de necesitar entrenamiento en el sentido clásico del término. Esto que te mostré hoy no es una receta, es un criterio, y ese criterio se construye con conocimiento, con práctica y con la honestidad de reconocer hasta dónde llega tu competencia y dónde empieza la del otro. Eso es lo que yo intento hacer cada vez que trabajo con alguien. Y eso es lo que te invito a pensar la próxima vez que diseñes un plan de entrenamiento. Gracias por llegar hasta acá.